El sábado, la semana pasada, fuimos con mi esposa y con mi hija a un evento en el Colegio Domingo Mate Mesías, ¿ya? Y este evento tenía la temática del anime, de los dibujos japoneses. A mi hija le encantan esos dibujos. Entonces fuimos y era un lugar lleno de personas, estaba muy lleno. Eh, Gente vestida de Goku, de un montón de personajes de cómic, de series japonesas preferidas, y muchos pasaban de un lugar a otro, observaban los stands, vendían llaveros, póster, adhesivos, hasta había un par de katanas ahí que estaban vendiendo. Eh, Pensamos en la Ruti, que hubiese estado ahí. Había música también. La música sonaba de fondo, por supuesto, con el mismo tema, y la gente coreaba las canciones de esta serie japonesa. Pero aunque había mucha gente, difícilmente logramos relacionarnos con alguien. En ese lugar éramos 3 anónimos, caminando entre medio de una gran masa de gente que había sido convocada por un gusto que tenían en común y por el consumo de este. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lamentablemente, como cristianos occidentales de este lado del mundo, tenemos una tendencia a vivir nuestra fe de la misma manera, como anónimos, consumidores de un evento religioso. Y esto se da mucho más cuando las iglesias comienzan a crecer en número de miembros. Quizá pueden haber un montón de razones y algunos estarán pensando, ¿sabes qué? He tenido tan malas experiencias relacionándome con gente de iglesia que prefiero el anonimato. Yo he escuchado gente decir eso. Otros que dicen, sí, me gusta el evangelio, lo creo, pero lejos de la iglesia. Mejor así. Si es tu caso, hoy ruego a Dios que vaya sanando las heridas que pudieron dejar esas malas experiencias y que Iglesia Puente, esta iglesia, sea una comunidad de arrepentimiento y fe para evitar hacernos daño. Sin embargo, como leímos, la Biblia nos desafía, porque enseña que el evangelio es un anuncio comunitario del poder de Dios para salvación de todos los que creen. Pero no vamos a poder vivir así el evangelio si primero no tenemos claro qué es el evangelio. Ahora sí, ¿qué es el evangelio? Algo de esto ya nos estuvo contando Nico la semana pasada, y el apóstol Pablo quiere insistir explicando qué es el evangelio. Y lo que hoy día vamos a ver es que el evangelio es el anuncio de Dios, primeramente, los versículos 8 al 15, para que tenga su Biblia abierta y estemos revisando juntos. Y también es el poder de Dios. Y eso lo vamos a ver en los 2 versículos 16 y 17. Así que oremos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos recibir tu palabra, Señor, en la medida que vayamos profundizando en ella, que vayamos escudriñando, Señor. También tu Espíritu Santo escudriña en nosotros, escudriña en nuestro corazón, y podamos, Señor, ser alimentados por ti, Señor. Tal como hemos cantado, Jesucristo basta, y queremos ser saciados de corazón, Señor, por ti. Quita toda distracción, Señor, quita cualquier cosa que pueda mantener nuestra mente ocupada o distraída, y ayúdanos a concentrarnos, Señor. También ayúdame a mí, Señor, a exponer fielmente tu palabra. Cubre mi indignidad, Señor, y que seas tú hablando, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, el evangelio es el anuncio de Dios. Es el anuncio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo tiene un mensaje que decir,
sino que la forma como se comunica es también el mensaje que decide. Parece trabalengua eso. Hay un mensaje que decir, pero no se reduce solo a un mensaje, palabras, sino que la forma, el cómo se comunica, es también parte de este mensaje que decir. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Vamos a los versículos 14 y 15. ¿Si están por ahí? 14 y 15. 14 y 15. Vienen, ahí están, marcaditos. Dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces imaginémonos que viene Pablo acá invitado y le vamos a hacer estas preguntas y le decimos, pero Pablo, ¿acaso no estás predicando el evangelio enviando la carta? Quienes hemos leído ya la carta sabemos que hay una tremenda exposición del evangelio. ¿Por qué te sientes en deuda con los que están en Roma? Explícanos, Pablo, ¿de qué se trata este anuncio de Dios que quieres dar? Saquemos a Pablo ahora. Lo que sucede es que el anuncio de Dios tiene las características de Dios. No podemos separar o desligar lo que Dios anuncia de su ser. Y cuando decimos que tiene las características de Dios, quiere decir que es comunitario y otrocéntrico. A ver si podemos ver esa imagen. Ahí está. Comunitario y otrocéntrico. ¿Cómo así? Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, formando una comunidad divina, así el Evangelio es el anuncio de Dios en comunidad. Y así como las tres personas de la Trinidad se aman y glorifican el uno al otro, así el Evangelio es el anuncio de Dios en el cual las personas dejan de vivir egocéntricamente y viven otrocéntricamente, poniendo a los otros primero para amarlos. Fijémonos en la carta. Vamos a ver del 8 al 10, versículo 8 al 10. Véalo también ahí en su Biblia. Y respondamos a estas preguntas. ¿Por qué da gracias Pablo? Por ustedes, ¿cierto? Hablándole a los hermanos en Roma. ¿A quiénes recuerda Pablo? ¿A quiénes recuerda? A ustedes también. ¿Y a quién quiere visitar Pablo? A ustedes. A ustedes. ¿Ya? A ellos. Quiero ir a visitarlos. Entonces, si nos damos cuenta, todo se trata de los otros. Quizá Pablo podría haber puesto una mini biografía suya. Este soy yo. Estén orando por mí, por esto. Pero todo se trata de los otros, de sus hermanos en Roma. En consecuencia, el Evangelio es el anuncio de Dios necesariamente en comunidad. Fíjate cómo funciona en la carta, versículos 11 al 13. 11 al 13, ahí está. Entonces, ¿por qué Pablo tiene deseos de ver a los romanos? ¿Qué nos está diciendo? Versículo 11. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Quiero estar ahí con ustedes para impartirles. Yo darle a ustedes. De Pablo a los romanos. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Recoger algún fruto entre ustedes, de los romanos a Pablo. Y en el centro, en el 12,
Ahí está la clave, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. ¡Wow! Pablo necesita ser animado también por sus hermanos en Roma, por esta fe que comparten. Hice un esquema de esto, a ver si lo podemos ver. Ahí está. Fíjese el flujo de Pablo a los romanos, el 13 de los romanos a Pablo, y en el centro, en ambas direcciones. Nos necesitamos para animarnos unos a otros. Entonces, fíjese bien, impartir dones espirituales. ¿Ya? Los dones que Dios me ha dado, los pongo al servicio de ustedes para que sean animados, fortalecidos. Obtener frutos de otros, porque Dios también actúa en ustedes, en la comunidad, y yo soy bendecido por los frutos de ustedes. Y animarse unos a otros con la fe que compartimos son todas cosas que solo pueden darse en una relación personal, en medio de la comunidad de fe. No se pueden hacer de otra manera. Necesariamente tiene que darse de manera personal, en medio de una comunidad de fe. Y para comparar esto, recordaba lo siguiente, no sé si vamos a poder escuchar un audio. Les traje una presentación con a todo tipo de estímulos. Ya, si no, no importa. Ya, no importa. Vamos porque venía preparado, entonces lo vamos a poner desde acá. Son 40 segundos nada más, no se preocupe. A ver si le pongo el micrófono aquí al computador. Ya. Veo que varios lo escucharon y estaban alegres todas las tardes escuchando el mismo mensaje. ¿Ya? ¿Por qué les pongo esto para comparar? Porque la persona que estaba a cargo de dar ese anuncio solo tenía que volar la avioneta por la comuna, era bien aplicado, sí, hay que reconocerlo, y entregar el mensaje que se le encomendó dar. Pero nadie lo conoce, a menos que uno personalmente sepa, no, así mi amigo el que... Pero nadie lo conoce. Ni él se da a conocer. Y tampoco él conoce a la gente a la que le está comunicando el mensaje. Simplemente pasó a una hora de la tarde, suponiendo que sería escuchado, y una vez acabado su anuncio, se va. Saben, hermanos, durante mucho tiempo yo entendí también, equivocadamente, que predicarnos el evangelio entre hermanos de la iglesia era lo mismo. Pero lo que Dios anuncia en el evangelio es algo totalmente diferente. Porque no solo tiene un contenido propio, sino que también tiene una forma propia de hacerlo. Es una forma comunitaria y otrocéntrica para ser anunciado. Entonces, tal vez alguien todavía está pensando, sí, Emma, suena muy bonito todo eso de la iglesia comunitaria y otrocéntrica, pero en la práctica no se da, o se da muy poco. Y es verdad, y lamentablemente es común ver iglesias donde la tentación es juntarse solo con los que nos caen bien, hacer a un lado al miembro difícil de tratar, o mantener el anonimato para evitar problemas de relaciones con los demás. Y si como iglesia Puente hemos caído en esto, debemos arrepentirnos.
Pero déjame decirte que el Evangelio es el anuncio de Dios en el cual, como nos dijo Nico la semana pasada, la buena noticia no se trata de la iglesia, ni de ti ni de mí, sino, como dice el verso 9, si lo podemos ver, se trata del Evangelio del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. ¿Y por qué esto es una buena noticia? Que el Evangelio no se trate de la iglesia, ni de ti, ni de mí, sino del Hijo de Dios, de Jesucristo. Porque al tratarse de Jesucristo, no tenemos una expectativa de ser redimidos ni por la iglesia, ni por su liderazgo, ni siquiera por ti mismo. Cuando nuestro Evangelio se trata del Hijo de Dios, contamos con un estímulo para hacer comunidad y vivir otrocéntricamente que no pone el peso sobre las personas que componen la comunidad, ni sobre el pobre pastor o sobre ti mismo. Porque nuestro estímulo viene de algo que ya es seguro, que ya recibimos en la obra de Cristo. Esto nos hace libres para perdonar y para no exigirle a la iglesia, al liderazgo o a ti mismo que tengas que dar aquello que nos estimule para vivir comunitariamente y otrocéntricamente. Porque Cristo anunció su evangelio poniendo a otros primero y dando la vida en una cruz para que otros sean bendecidos por él. Entonces, cuando Pablo anuncia que anhela predicarle el evangelio a los que están en Roma, él no tiene en mente como estímulo los beneficios de una buena convivencia humana o su propia sabiduría para transmitírsela, sino que tiene en mente a una persona. Como dice el versículo 9, el evangelio que él predica es el del Hijo de Dios, es decir, de Jesucristo. A él quiere anunciar a los romanos y la forma de hacerlo es la manera consecuente como Dios anuncia su evangelio, comunitario y otrocéntrico. ¿Cómo se ve una iglesia que comprende el evangelio como el anuncio de Dios de esta manera? Por ejemplo, se ve como una iglesia que no gira en torno a un evento dominical, sino como una que hace comunidad durante la semana también, donde sus miembros se conocen unos a otros y sin temor se dejan conocer. Me gustó mucho esta semana, escuché a un hermano decir, ¿sabes qué? Siento que en esta iglesia uno se puede equivocar y lo puedes contar. Te dejas conocer sin temor. También se ve como una iglesia que no gira en torno a un pastor o un líder carismático, sino como una que pone el acento en el servicio a los demás, sin importar el rol o función que hacen. Una iglesia que invierte energías en las personas para formar relaciones, en vez de muchas actividades por cumplir. Y todo esto tiene como estímulo el anuncio de Dios, en el cual su Hijo está en el centro del mensaje. Dios nos ofreció su Hijo para que por medio de él nosotros podásemos relacionarnos con Dios como Padre. Y entre nosotros, en una comunidad de hermanos. ¿Te gustaría ver crecer más a Iglesia Puente así? A mí también. Entonces recordemos que tú y yo somos y hacemos la iglesia. Y si hasta ahora piensas que no se da o se da muy poco esto del anuncio comunitario y otrocéntrico, bueno, entonces Dios está hablando a ti y a mí para estimularnos al amor de hermanos de forma comunitaria y otrocéntrica, así como el Hijo de Dios te puso a ti primero y a mí primero cuando fue a la cruz y quiso darnos una comunidad donde podamos ser animados unos a otros. Amén. Bien, ese es entonces el evangelio como el anuncio de Dios.
Y lo otro que queríamos ver también hoy día es el Evangelio como el poder de Dios. Y esto nos vamos a concentrar en los versículos 16 y 17. Enseguida entonces Pablo hace una aclaración. Versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. Bien, Pablo, qué bueno que lo digas, ¿cierto? Pero ¿por qué? Bueno, la Biblia NBI inicia este versículo con la frase a la verdad. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Sin embargo, una traducción algo más precisa sería ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, que Pablo está fundamentando algo, indicando la causa de esto. Esta es la causa, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y algunos comentaristas bíblicos, muy estudiosos de la Biblia, han dicho que lo que Pablo desea fundamentar es su anhelo de predicar el Evangelio en Roma. Recordemos que en ese tiempo Roma no era cualquier ciudad, ¿ya? Era la capital de un imperio, era también el símbolo del poder político de su época. Y como bien dice versículo 8, la fe de los cristianos en Roma ya se estaba haciendo conocida en el mundo. Se sabía que habían cristianos, que habían comunidades de fe ahí. Pero la opinión de los no creyentes que tenían del cristianismo en general era muy desfavorable. Como me encanta la historia, les traje acá a un no creyente, que es el historiador romano llamado Tácito. Ahí está para que lo conozcan, después lo pifiamos. Dice, Tácito vivió en la segunda mitad del siglo I y comienzos del segundo, por lo tanto tuvo contacto con estas primeras comunidades cristianas. Y él dice lo siguiente, hablando de los cristianos, es una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló, no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Ya. Bueno, pero esta es la opinión que tenían los no creyentes romanos de su tiempo, que estaban conociendo el cristianismo. Para el no creyente romano era absurdo pensar en Cristo como el Hijo de Dios o una figura salvadora de poder, ya que para ellos él había sufrido la pena máxima impuesta por su poder, el poder político de Roma. Esto hacía que los cristianos fueran ridiculizados y vistos como creyentes de una superstición muy maliciosa. Entonces Pablo fundamenta por qué no se avergüenza del Evangelio. Y dice, versículo 16, porque es poder de Dios. No poder de Roma, es poder de Dios. No como el poder de Roma, que es limitado y siglos más tarde cayó, sino un poder que es por los siglos de los siglos, ilimitado y capaz de conseguir lo que se propone, sin que nadie se le oponga. Versículo 16. ¿Para qué es este poder? ¿Qué es lo que se propone? Para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Más adelante Pablo va a explicar con más detalle de qué nos salva, pero si estás con tu Biblia ahí, miras rápidamente el versículo 18, nos presenta el grave problema, la ira de Dios. Dios es el juez supremo y aplica un juicio santo y justo contra el pecado humano. Y el Evangelio tiene poder para salvar de eso a judíos y gentiles, es decir, no judíos también. Y el verso 17, algunos la han llamado la joya preciosa de nuestra fe.
es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión o filosofía de vida creada por la humanidad. Verso 17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. El mismo que ha sido ofendido por el pecado humano, Él provee la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, Pablo citando al profeta Habacuc, el justo vivirá por la fe. Cuando el reformador Martín Lutero, a ver si tenemos a Lutero acá, ahí está, él tuvo que enseñar acerca de la justicia de Dios en el Evangelio y usó una manera de explicarla a través de dos categorías. Decía, está la justicia activa y la justicia pasiva. No es que uno sea el bueno y el malo, sino que operan de manera diferente. La justicia activa es la que se vale del cumplimiento de las normas morales, sociales o civiles. Por ejemplo, ser honrado, decir la verdad, no mentir, ser buen vecino, ¿ya? O no cometer un delito. Todas estas son cosas buenas, ¿cierto? Pero es una justicia activa porque para que se atribuya tiene que cumplirse estas cosas, cumplirse estas normas. Pero, decía Lutero explicando la justicia que enseña Pablo, dice, pero la justicia que es solamente cristiana, a la que Pablo llama la justicia de la fe, Dios nos imputa, es decir, nos otorga justicia, pero no por nuestras obras. En otras palabras, es una justicia pasiva, porque no hacemos nada para conseguirla, ni damos nada a cambio. Solo la recibimos por fe y permitimos que otro con mayúscula, otro actúe, es decir, Dios. Ahí está entonces gráficamente, intenté poner la justicia activa y pasiva. Este entonces es el poder de Dios del cual Pablo no se avergüenza. Un poder que es para salvación a todos los que creen. No hace falta ser de una raza específica, judío, no judío. No debes pagar tú a Dios por el pecado. Ya hubo alguien que pagó, Cristo. O intentar agradar a Dios para que te dé su gracia. Ya está agradado de su Hijo y a través de Él te mira. Porque como dice el verso 17, es una justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Porque esto es una buena noticia entonces, en una comunidad de fe que desea poner a los demás primero. Porque como la justicia que proviene de Dios es por la fe de principio a fin, entonces creo que podríamos concluir tres cosas. Al menos voy a mencionar, muchas más podríamos decir, pero estas tres cosas. Como la justicia que proviene de Dios es por la fe de principio a fin, ninguno de nosotros es merecedor de ella. Y tanto uno como los demás hermanos estamos en igual condición delante de Dios. En consecuencia, podemos contarnos nuestras luchas y debilidades con el pecado, sabiendo que no perderemos nuestra salvación por estar luchando o haber caído en debilidad. Porque esto es una buena noticia en una comunidad de fe que desea poner a los demás primero. Como la justicia que proviene de Dios es por la fe de principio a fin, entonces, cuando veamos el pecado propio o de otro hermano, en vez de esperar que haga mérito para ser perdonado, como sabemos que somos justos por la fe en Jesús, podemos actuar con la misericordia de quienes saben que no son mejores que los demás y procurar recordarnos esta justicia pasiva que recibimos y que no merecíamos. Porque esto es una buena noticia para una comunidad de fe que desea poner a los demás primero. Porque como la justicia que proviene de Dios es por la fe de principio a fin, entonces esta justicia nos da libertad
para obrar bien en favor de los demás o en servicio de Dios, sin esperar ser recompensado a cambio con la salvación, porque ya la tenemos. Sino hacerlo solamente por amor, como Cristo mismo obró. Y rechazar también la creencia de que necesitamos añadirle algo a la fe en Jesús, alguna buena obra, para que Dios nos otorgue su justicia, que es pasiva. ¿Cómo se ve una iglesia que comprende entonces el Evangelio como el poder de Dios de esta manera? Se ve como una iglesia que no se espanta, por ejemplo, por la apariencia o por el historial de pecados que pueden tener las personas, sino que sabiendo que el Evangelio tiene poder para salvar y nada ni nadie puede impedir ese poder de Dios. Puede salvar a cualquiera que cree y no se frena para anunciarlo ante tal o cual persona. También se ve como una iglesia que no se distrae con filosofías humanas o tratando de hacer prácticas que sean atrayentes para que la gente venga, sino que se concentra en que el Evangelio sea bien enseñado y bien aplicado, porque únicamente este es el que tiene poder para salvación. Por último, se ve como una iglesia que no deja pasar el tiempo cuando hay pecados, cuando han habido pecados que dañan las relaciones, sino como una que, sabiendo que la justicia que proviene de Dios es por fe y no por obras humanas, puede enfrentar entonces esos pecados y apelar juntos al arrepentimiento y perdón por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, para ir finalizando, lo que hacemos como iglesia tiene mucha relación con nuestra identidad como iglesia. Dicho de otra manera, lo que entendemos que somos influye en lo que hacemos como iglesia. Entonces, cuando hemos entendido quiénes somos en Cristo, eso comienza a permear lo que hacemos en el nombre de Cristo. Hoy, la palabra de Dios nos ha enseñado que somos hermanos, que compartimos una misma fe. Me dio gusto que oráramos el credo, porque nos unifica en la misma fe. Y que para la salvación de cada uno de nosotros fue necesario que Dios nos diera su justicia, solo por fe. Entonces, si Dios nos ha unido por la fe que nos salva, animémonos unos a otros en una vida cristiana comunitaria y otocéntrica, estimulados por la obra segura de Cristo ya en favor nuestro. Tengamos cuidado de pensar que venir a la iglesia es para llenarnos a nosotros mismos, en vez de para amar y servir a otros. Cuidado de pensar que estudiar la Biblia es para acumular conocimiento, en vez de estar preparados cuando alguien necesite consejo o consuelo y podamos guiarle al Evangelio del Hijo de Dios. Y cuidado de pensar que juntarnos en la semana es para puro comer, aunque nos gusta. Y tenemos comunión ahí. Pero en vez de para evangelizarnos comunitariamente, ahí nos estamos evangelizando comunitariamente, recordándonos que de principio a fin recibimos justicia de Dios solo por la fe en Él. Así entonces, una iglesia que anuncia el Evangelio a la manera de Dios es estimulada por la obra de Cristo y disfruta del poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy bien, queridos hermanos, oremos entonces al Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu Evangelio que se trata de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado tu justicia por la fe, Señor.
sin ninguno de nosotros tener mérito, ni nada, Señor, que te haya movido a hacerlo. Tú quisiste hacerlo, Señor, por gracia. Oh, Señor, ¿cómo no vamos a alabarte, adorarte, Señor? Por darnos esta salvación, Señor, que es por fe. Y te pedimos perdón, Señor, si hasta ahora quizás no hemos entendido la manera como vivimos esta fe, de manera comunitaria, otrocéntrica, Señor. Y tal vez hemos hecho de Cristo algo egoísta en nosotros mismos, Señor, para nuestro propio beneficio, nuestro propio bien, Señor, sin pensar en que tú estás creando una comunidad donde quieres que seamos animados, confortados unos a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, para que esto sea una realidad cada vez más, Señor, aquí en esta iglesia Puente y en todas las iglesias, Señor, donde se predique fielmente tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.